Acompáñeme por favor a Miqueas, el capítulo 2, el versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: subirá el que abre caminos. Léalo conmigo. Abre, ¿qué? Caminos. Delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Dele un fuerte aplauso al Señor. Abre caminos, abre brechas. Eso es lo que Dios demanda de ti y de mí. ¿No está cansado de ser cola? ¿No está cansado de ser uno más del montón? Yo estoy cansado de eso. Dios quiere de ti y de mí que seamos abre brechas. No va a ser fácil. Usted ve una flecha y cuando la flecha sale con impulso y rompe lo que tenga que romper, déjeme decirle que genera un golpe, un quiebre. La parte de la flecha, la parte extrema donde entra, es de otro material, es metálica, para poder generar el golpe, la presión que se necesita. Y amado hermano, usted y yo no estamos hechos de cualquier material. Ustedes y yo tenemos el ADN de Dios. Nos van a querer venir a quebrar, nos van a querer frustrar, van a querer que ni usted ni yo seamos ni precursores, ni innovadores, ni mucho menos, amado hermano, cabezas. Pero Dios hoy te está recordando que tú estás hecho de un linaje escogido por el cielo. Yo pensando en era la palabra para mí, yo decía: Señor, ¿y cómo voy a hacer un abrebrechas? Hoy el mensaje es cómo poder ser un abrebrechas. ¿Quién es un abrebrechas? Yo estuve leyendo, usted ve los grandes personas reconocidas en la actualidad por ser abrebrechas, por ser innovadores, precursores. ¿Y sabes quién sale en la primera lista? El número 1, sale un hombre llamado Steve Jobs. Él es el número 1. Donde usted le dé Google o donde usted lo googlee, ¿quién es el mejor precursor? ¿Sabe quién es? Supuestamente lo digo yo. Steve Jobs, después está Bill Gates, Henry Ford, Walt Disney, Mark Zuckerberg, hasta Rockefeller salió ahí. Entonces me puse y dije, bueno, ¿de quién voy a hablar de estos? Entonces me puse a leerme las biografías de ellos. Quiero empezar diciendo que estos grandes hombres de hoy en día son precursores, porque gracias a la destreza, gracias tal vez a la responsabilidad, a la determinación, hoy en día podemos usar tal vez un iPhone, podemos tener una laptop en la casa, haber una mejor comunicación, mejor transporte y demás. Pero estas personas no siempre fueron así. Estas personas, usted lee sus biografías, yo me tomé la labor. Unos estaban desempleados, otros habían quebrado, otros tenían problemas en sus hogares disfuncionales, falta de un papá, falta de una mamá. Pero aún así, pareciese que no fueran a lograr nada en la vida, hoy están reconocidos mundialmente por ser estos grandes emprendedores. Y yo me quedé con un sinsabor. Y yo dije, porque muchas de estas personas que le estoy nombrando no conocen a Cristo, no conocen a Dios, y aún tuvieron tanta fe y tanta persistencia en lo que ellos querían, que ¿sabe qué pasó? Pudieron obtener su objetivo. Esta semana había un video de un gran cantante, artista de reggaetón del medio, y estrenaba un gran carro, un carro que solo en Colombia lo tienen, solo en Sudamérica lo tienen pocas personas. Y aquel hombre salía diciendo: mire, lo logré, me lo merezco, eso es gracias a mí y a mí. Y leyendo estas biografías de estos hombres, era el esfuerzo de ellos, la dedicación, pero me dejó el sinsabor que nunca nombró a Dios. Y yo me pregunté, Job 38, ¿acaso quién le dio la vida a aquel artista? ¿Acaso quién le dio el buen semblante? ¿Acaso quién le dio el don para cantar? ¿Acaso quién es el que abre y cierra puertas? Muchas veces en el mundo está el número 1, un personaje de carne y de hueso que murió, pero no está nuestro Señor Jesús. Y quiero empezar contando la historia de Jesús.
porque aunque el mundo no lo reconozca, Él fue el mejor innovador. Él fue el mejor precursor. Él es nuestro ejemplo como abre caminos, como abre brechas. Y sabe, le tengo una buena noticia, porque usted y yo queremos ser como Jesús. Si Él es cabeza, yo quiero ser cabeza, amado hermano. Si Él es punta de lanza, yo quiero ser un punta de lanza. Me aterró porque dice en la Biblia que habrán amadores de sí mismos en el postrer día, antes de que Cristo arrebate la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo. Y yo he venido a recordarte en esta mañana que tú tienes algo, no porque usted sea un berraco, o no porque usted sea muy inteligente, o no porque usted sea el mero mero. Es porque Dios ha tenido misericordia contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús de Nazaret debería encabezar todas las listas. Debería encabezar el más exitoso, el más fuerte, el más humilde. ¿Sabe cuál es la peor enfermedad de todas estas personas que yo leí? La altivez, la soberbia. Hermano, jamás se te olvide de dónde te ha sacado el Señor. Jamás se te olvide quién eres en Cristo. Porque quiero decirte el Salmo 104 versículo 29. Dice: esconde su rostro y son turbados. Se les es quitado el hálito. El hálito es la presencia de Dios. El hálito es pané en hebreo, la misma palabra que Moisés usó allí en Éxodo 33 cuando dijo: si tu presencia no va conmigo. Es el rostro de Dios. Cuando usted y yo no presenciamos la gloria de Dios, no escuchamos la voz de Dios, nos creemos mejores que Dios. ¿Sabe quiénes somos? Podremos tener dinero, el puesto, el cargo, el carro, pero seguimos siendo polvo. Somos muertos vivientes. ¿Se ha visto Zombieland y esas películas? Igualitos. Cerebro, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor. Empiezo con la conclusión. Jesús es el mejor precursor. Jesús es punta de lanza. Jesús es el abrebrechas por excelencia. Y usted y yo, para poder ser abrebrechas, tenemos que ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que usted está gozoso de estar hoy en la casa del Señor. Vamos por favor a Génesis capítulo 38 versículo 27. Y hoy vamos a estudiar la historia de los hijos de Judá. Vamos a estudiar un abrebrechas y lo contrario a un abrebrechas. Yo sé que usted conoce esta historia, pero hoy nos vamos a gozar de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 38, está hablando de Judá y Tamar, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 27. Y dígame amén cuando tenga la palabra de Dios. Yo lo espero, tranquilo, la idea es que todos lo leamos. ¿Listo? Ahora, como una coral, si usted nunca ha estado en una orquesta, si usted nunca ha estado tal vez allí en la filarmónica, así yo tengo la batuta en este momento y todos vamos a leer a la cuenta de 3. ¿Listos? Vamos a hacer un ejercicio, a ver. 1, 2 y 3. No, hermano, ¿qué pasó con el ritmo? Otra vez, unánimes y juntos, para que pueda estar la unción del Espíritu Santo, como dice el Salmo 133. Vamos. 1, 2 y 3. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Téngalo hasta ahí. ¡Qué bendición! Aquí me está hablando de una pareja. Aquí me está hablando de un matrimonio. Y aunque pareciese que no fuera a dar fruto esta pareja, no podían haber hijos, pareciese que no hubiera vida, no hubiera esperanza, a Dios le plació no solo a darle uno, sino le dio ¿cuántos? Dígale al que tiene al lado, 2. Resulta y pasa que para los hebreos tener la primogenitura es de una gran bendición, es una responsabilidad. ¿Qué es la primogenitura, pastor? Era el primer hijo que salía del vientre, o el hijo número 1 que tenía aquella familia. Y aquí había una gran promesa para Judá, que de la descendencia de Judá vendría Génesis 3:15, esa simiente de la mujer que le pondría el pie en la cabeza, la destruiría la serpiente y esta le mordería el calcañar, lo heriría. Qué gran responsabilidad, qué gran compromiso, qué gran lucha, que uno de estos dos gemelos era el que iba a tener una bendición especial. Para los hebreos, tener la primogenitura era tener una doble porción
de la propiedad de los bienes que tenía su papá. La primogenitura no era otra cosa sino también tomar el pastorado y las riendas de aquel hogar cuando el padre no estuviera en la casa. O sea, ser el primogénito, el número uno, es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero vaya sorpresa, que muchas veces hay que luchar esa bendición. Mire, aquí estaban dos bebés y uno de ellos dos iba a tener esta bendición especial. La pregunta es, ¿cuál iba a salir primero? Entonces, cuando nacían, lo primero, cuando eran 2, 3, 4, 5, las abuelas de uno tenían hasta 5 o 6 hijos, si se acuerdan, en un solo lance. El primero que sacara la manito, tenían que ponerle una manillita para reconocer que ese era el primogénito y ese era el que se iba a quedar con la bendición. Pues vamos a ver cuál de estos dos bebés se quedó con esa bendición. Leámoslo, aquí está, versículo 28. Sucedió que cuando daba luz, cuando llegó la hora de la verdad, sacó la mano uno. Usted imagínese esa escena. ¡Fura! ¡Gané! Y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana. O sea, ¿qué hizo? Puso la manilla para identificarlo, para saber que ese era el bebé escogido. Pero mire lo que dice aquí, diciendo: este salió primero. O sea, este se ganó la bendición. Pero es el versículo 29. Pero volviéndose él a meter la mano, imagínense ese sonido, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Téngalo hasta ahí. O sea, imagínense esta película, usted hágase la imagen mental en su cabeza. Tremendo dolor de la pobre mamá, porque las que son mamás saben cuál es un dolor de parto, ¿cierto? Y ahí en ese vientre una lucha a ver quién de esos dos bebés se va a ganar la bendición. Y el primero llega y saca la mano y dijo: me gané la bendición. Pero el texto no nos revela por qué volvió a meter la bendición. ¿Y sabe qué hizo el otro? Pues ni bobis que fuera, salió, yo me lo imagino, ay, este no, y se tiró de clavado. ¿Usted se imagina a esa pobre mamá ese dolor que debió sentir en ese momento? Y la partera, siendo un testigo, ¿qué dijo? ¿Y este qué? ¿Qué brecha te has abierto? Yo le pido que usted le diga a la persona que tiene al lado: ¿qué brecha te has abierto? Y su nombre fue llamado Farés. Esta palabra Farés en hebreo significa el que abre brechas. ¿Listo? Téngalo hasta ahí, sigamos leyendo, por favor, para poder entender. Dice Farés, versículo 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hino de grana, y llamó su nombre Sara. Mire, aquí hay dos personas. Recuerde, solo uno iba a tener la bendición de ser primogénito. Uno intentó salir, pareciese que lo hubiera logrado, pero algo pasó, no sabemos qué, pero sonó. Y el otro se dio cuenta, ¿y qué hizo? Se tiró por la bendición y fue el que la obtuvo. Este nombre Sara con Z en hebreo significa un destello. Dígale al que tiene al lado: destello. Y hoy en día hay muchas personas que son un destello. ¿Los conoces? Cuando yo era niño, recuerdo las películas que nos enseñan en Hollywood y todo eso, que uno ve la estrella fugaz. Entonces le dicen a los niños allá en los Estados Unidos que cuando vean la estrella fugaz, que pueden pedir un deseo. Entonces el niño rápido levanta su mirada y ve la estrella fugaz, y ¿qué dice? Deseo tal y tal cosa. Pero pasa y es muy difícil de que uno vuelva a ver la misma estrella fugaz o una estrella fugaz. Personalmente yo nunca he visto una estrella fugaz. ¿Usted alguna vez ha tenido una estrella fugaz? Bueno, gloria al Señor. Es iluminada, es bonita, es tremenda, pero es que un destello. Hay muchas personas que pareciese tener la bendición, tener las oportunidades, tenerlo todo, tener la posición, el dinero, todo, pero en un momento son aquellas estrellas fugaces que brillan por un momento y después se apagan y nunca más vuelven a brillar. Por eso hoy quiero empezar a hablar de las Saras en la Biblia. Y quiero empezar a hablar de Esaú. Mire qué hermoso el equipo del departamento de audiovisuales. Denle un fuerte aplauso al Señor, que hicieron la tarea del bosquejo.
Eli, Dios te bendiga. Estamos en Esaú. Denle un fuerte aplauso a Eli, que está poniendo cuidado en el servicio. Quiero empezar a hablar de Esaú. Esaú no fue ajeno a esta circunstancia. Igual Rebeca, la mamá, estaba embarazada, imagínense eso. También tenía 2 hijos luchando esta bendición. ¿Y saben quién fue el primero en salir? Esaú. Él tenía la bendición, iba a tener la primogenitura. Hermano, todo lo que tal vez usted y yo hemos orado, soñado, que Dios nos bendiga, que haya un hogar estable, probablemente tener la estabilidad económica, un hogar y demás. Pero Jacob, igual que Fares, que dijo: yo tengo que quedarme con esa bendición. Este hombre crece, viene hambre ante la nación donde ellos estaban ubicados. Su padre Isaac, ya de mayor edad, probablemente no tenía la misma vitalidad, la misma fuerza que cuando era joven. Empiezan a trabajar. Esaú, robusto, con fuerza, grande, imagínenselo, alto, velludo, todo peludo. Un hombre de trabajo. Esos hombres, así como los hombres que hay en esta congregación, ¿cierto? Salen a trabajar, se esfuerzan, son valientes. Hermanos, tienen bien a sus esposas. ¿Cuántos dicen amén? Cuidan de sus hijos. Este hombre. Pero resulta y pasa que Jacob no era el mismo. Él creció en la casa. Yo me lo imagino en ayudando cosas de la casa. De pronto el consentido de Rebeca, de su mamá. Pero ante las aflicciones y ante las necesidades del mundo, probablemente en las noticias de aquel entonces salía que el desempleo estaba en su furor, que el cambio climático los iba a destruir, que tal vez la nación se quedaba sin pasaportes y sin visas y no había cómo salir de aquella nación. Empieza que el desespero, empieza que tal vez las circunstancias difíciles. Y la palabra me enseña en Hebreos capítulo 12, los que rechazan la gracia de Jesucristo. Dice que Esaú, este hombre, no sé si fue así, pero es para que ustedes lo ilustren. Este hombre, por un plato de comida, por satisfacer un momento su carne, dicen coloquialmente aquí en Bogotá, Colombia, por una canita al aire, ¿sabe qué hizo? Tuvo en poco su primogenitura, tuvo en poco la bendición de Dios, tuvo en poco la posición en Cristo, tuvo en poco la bendición de ser un abrebrechas. ¿Sabes qué pasó con Esaú? Pensó que iba a morir y dijo: ¿para qué me puede servir la primogenitura? Y así hoy en día hay muchas personas que, gloria a Dios, son abrebrechas, son los primeros profesionales en aquella casa. Tal vez son los primeros que llegan y se casan en un matrimonio y no se van a vivir en unión libre. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Son abrebrechas porque probablemente son los primeros que pudieron lograr una casa, una propiedad. Son abrebrechas porque aunque están en una nación extranjera, pero están conquistando en el nombre de Jesús. No son cobardes, no tienen un espíritu de cobardía, sino se les ha dado un espíritu de fuerza, de dominio propio y de poder. Pero este hombre, ante una prueba, ante una necesidad, ¿sabe qué hizo? Tuvo en poco lo que Dios le había dado por gracia. Yo les pregunto, ¿acaso el bebé puede decir: ay, yo quiero ser el primero? ¿O un bebé puede decir: ay, yo quiero ser el segundo? Es porque Dios lo quiere de esa manera, amado hermano. Y si tú eres el primogénito de tu casa, hablo también de aquellos que son hijos y son solo uno en la familia. Hermano, usted tiene una bendición especial, porque aunque toda la vida usted se sintió tal vez que no tengo un hermano, yo hubiera querido tener un hembrano macho, he escuchado a las mujeres, para que me aconsejara, ¿sabes por qué no lo tienes? Porque Dios está haciendo de ti, amada mujer, una varona de Dios. Tú eres un abrebrechas. Que nadie tenga en poco que eres joven ni que eres mujer. Usted ve los años 80, los años 90, y las mujeres no tenían el mismo voz ni voto. Pero gloria a Dios, Cristo transforma todas las cosas. Y hoy, mujer, usted que tiene una voz y un voto, sea una abrebrechas para que tus hijos lleguen a Cristo, para que tu familia, para que en tu entorno conozcan a un Dios vivo. ¿Cuántas dicen amén? Tal vez usted es el abrebrechas de ser el cristiano de la familia,
Venimos de tradiciones de ser tal vez de la religión conservadora, de la religión tradicional que nos enseñaron. Pero hoy usted es una brecha, ¿sabe por qué? Porque comparte el evangelio de salvación, porque entiende que Jesús es la luz del mundo, porque entiende que Jesús fue a la cruz del Calvario no por una silla, no por este altar, no por ese bafle, sino fue por usted y por mí, por seres humanos imperfectos totalmente. Jesús fue el mejor abrebrechas, pero ya voy a hablar en su momento de nuestro Señor Jesús. Esaú, por un plato de lentejas, Esaú, por un deleite de su carne, el pecado. Tú lees Hebreos 12 y lo pone en igualdad con los fornicarios, con los adúlteros, con los peores. ¿Sabe qué hijo? Hermanito, tome la primogenitura. ¿Y sabes qué es lo triste? Que aún con lágrimas, dice la palabra, la quiso recuperar y no pudo. Qué triste debió ser para Sara y para Farés, que Sara era la que iba a tener la bendición, era la que iba a ser próspera. ¿Y sabe qué pasó? No obtuvo, fue solo un destello. Esaú fue un destello de lo que Dios pudo haber hecho con ese hombre. Amado hermano, no seas solo un destello. Lo ilustraba ayer que una persona me preguntó en la universidad: ¿y qué va a predicar mañana? Entonces yo le decía, eso es como un alumno que un día tuve. El alumno, amado hermano, era el destello de esa casa. Los papás en buena fe y con la confianza le pagaron el semestre al niño. Bueno, al joven, yo le digo un niño, ni tan viejo que yo fuera, es un joven también. Pero el joven, ¿sabe qué pasaba? No entraba a clase. Yo le decía que hiciera tareas, no hacía tareas. El niño me lo encontraba por ahí y, ¿sabe? Correteando como si fuera un niño. Me hacía coquitos. Se quejó del profesor porque le exigió un poquito. Estamos en una generación de cristal que usted ya no le puede decir nada a los jóvenes porque se rompen. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo. Toda acción tiene una reacción. Este joven perdió las materias. Eso es plática para los papás. Y el destello de ser un profesional, el destello de estos papás decir: mi hijo va a la escuela, mi hijo va a ser un maestro, mi hijo, ¿saben dónde se quedó? Se apagó. Cuando el hombre fue a la presentación y nunca hubo presentación, supo la verdad, que no entraba, que se la pasaba fumando marihuana allá afuera en la esquina, que era probablemente como lo llaman ellos, un desadaptado de la sociedad. Y a mí me pareció eso muy triste, porque cuántas mamás no están sufriendo hoy en día por tener hijos en la cárcel, que parecía que esos hijos fueran un destello. Fuimos a una casa de paz y decías que cuando yo era niña, yo siempre dije: nunca voy a cometer los mismos errores de mi papá ni de mi mamá. El esposo que llegaba borracho y le pegaba a aquellos hijos a la esposa, la esposa que vio como su mamá le fue infiel a su papá. Y siempre cuando niño, no voy a hacer destellos de algo que no iban a hacer. Pero crecieron y ¿sabes qué hace el pecado? ¿Sabes qué hace esta carne? Porque Esaú vendió su primogenitura porque tuvo una necesidad carnal y tenía que saciarla. La carne siempre va a pedir que se sacie. Pero ¿sabe cómo la sació este niño? Golpeando una vez más a su esposa cuando dijo que no iba a repetir esas historias. Tal vez el alcohol, tal vez las drogas, tal vez la mujer que no es tu esposa ni tu esposo. Y empezamos tal vez sin darnos cuenta a vender nuestra primogenitura, a perder el gran propósito y el plan que tiene para con nosotros. Y yo he venido a recordarte en esta mañana: Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que tú seas primogénito. ¿Sabes por qué? Porque el primogénito fue a la cruz del Calvario. Y hoy usted y yo, por gracia, también podemos ser llamados primogénitos de Dios. En el nombre de Cristo, dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero hablar de Sansón. Ay, ya lo habían puesto. Esta imagen me gusta. A veces uno habla de Sansón y uno se imagina a Sansón un Hércules. Yo me imagino a Sansón como La Roca, como el actor, así alto, creo que Johnson, bueno, no sé cómo se llama, alto, fornido, un macancán. Pero la Biblia me revela, cuando usted lee Jueces, el capítulo 16, que Sansón, probablemente los filisteos se sorprendían. No sabían de dónde salía tal fuerza. ¿Y saben por qué probablemente se sorprendían? Porque veían a un flaquito así, todo llevado. No podían entender que de dónde
Un hombre muy similar a usted y yo podía sacar una fuerza tan sobrenatural que, hermano, nadie lo podía controlar. Indomable. ¿Sabes cuál era el propósito para este Sansón? Ser un juez de Israel. Tenía su posición, un cargo, libertar de la esclavitud, libertar, un libertador a los hermanos, a su pueblo. Y yo he venido a recordarte que Dios quiere que tú seas un libertador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quiénes? Para con tu familia. Están las personas que nacen en un barrio de vulneración, los he visto, hemos ido, y creen que por nacer en la Comuna 13 van a morir en la Comuna 13. Y yo he venido a decirte, no, Dios tiene un mejor propósito para contigo. Por un breve momento uno estará ahí sufriendo circunstancias difíciles. Todos tenemos que pasar por los procesos, pero no siempre dejará caído al justo. Hoy probablemente no tienes que desayunar, probablemente tienes que pagar un arriendo y no te gusta el apartamento, la casa o el cuarto donde vives. Pero no siempre será así, amado hermano. Ten fe que el sol de justicia, que Jesús va a cambiar la situación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sansón, aunque era el primogénito de la mamá que no se nombra cómo se llama, pero sí el papá de Manoas, este niño fue consagrado. Era un nazareno desde niño, desde bebé, apartado para Dios. Dios tenía un propósito para con él, también como para contigo. Pero ¿sabes qué pasó con este hombre? Igual que Esaú, probablemente tenía necesidades ¿qué? Carnales. Yo me lo imagino. ¿Cuál podría ser la necesidad? Nadie me quiere, tan musculoso que soy y las niñas no me ven, o probablemente me ven mucho. Tal vez una necesidad de tener una compañía en la cama, de tener una compañía femenina o por el contrario masculina, de un abrazo, de los sentimientos, de las emociones. Y este hombre nos revela la palabra que se confió. Dígale al que tiene al lado, no te confíes. Porque donde él llegaba dice que la gloria de Dios, el Espíritu de Dios se manifestaba. Quiero contarles una infidencia aquí entre nos. A veces como ministros de Dios, a veces como pastores, líderes, maestros, lo que somos, nos confiamos. Y entonces yo creo que porque Dios está aquí, yo siempre voy a estar bien. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que mire el que esté firme, que no caiga. Me ha pasado que yo siento la gloria de Dios y como creo que Él siempre tiene que estar conmigo, lo veo como una cosa o como algo que yo puedo manipular. Dígale al que tiene al lado, grave error. Porque Él no es ninguna cosa, Él no es poder, Él no es una fuerza, una influencia. Él es Dios y Él es una persona. Y a veces nos acostumbramos como si Él fuera el mandadero. Él no es el mandadero de nadie, amado hermano. Él es Dios y se hace lo que Él diga, como Él diga. Y a veces para recordárnoslo, ¿sabe qué hace? Se queda callado. Pareciese que no está, aunque Él siempre está. ¿Y sabe qué pasa? Nuestra carne, dice el Salmo 63, que aún nuestra carne lo anhela. Amado hermano, lo peor que le pasó a Sansón, por tal vez no ser ese abrebrechas, las personas veían a Sansón y sabían que ahí estaba el libertador, que nos podía ayudar, que tenía las fuerzas para poder levantarse cada día y salir a trabajar, que tenía las fuerzas para quedarse callado. Me la aplico, Dios me está hablando a mí. Y vamos manejando y quedarme callado, y aunque ese ITP nos cierre, usted tener la fuerza de voluntad para no devolverle la piedra también. Me pasó esta semana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tener la fuerza, hermano, para tener la humildad, así usted sea próspero. Tener la fuerza para capacitarse, para congregarse. Veían en Sansón eso, pero este hombre no se dio cuenta que Dios se había alejado de él, dice la palabra. No se dio cuenta, amado hermano, que de ser un abrebrechas se convirtió en un destello. ¿Y sabes qué pasó con Sansón? Siendo como Sara. Recuerde, ¿qué significa Sara? Destello. ¿Qué perdió este hombre? Sus ojos, la visión. Y hoy en día sí hay muchos cristianos sin visión. No saben para dónde van, no saben si hacia la derecha o hacia la izquierda. Uno les pregunta, y bueno, ¿qué van a hacer de aquí a cuando se acabe el año? Bueno, y el otro año, y a 5 años.
Hermano, debes tener visión. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está contigo? Romanos 8:14, porque el Espíritu Santo dirige a sus hijos. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Dios? Yo no quiero ser. Denle un fuerte aplauso al Señor. No seas como Sansón, de un abrebrechas a solo ser un destello. Qué vergüenza para la nación de Israel. Cuando lo cogieron, dice que lo trataban como un muñeco, como un trapo viejo. Lo perdió todo. Hermano, por favor, no te alejes de Dios, porque el secreto de la fuerza de Sansón no eran sus músculos, era el Espíritu Santo. La fuerza, la inteligencia, el vigor no está en nosotros. Vuelvo y lo digo, usted y yo somos nada si Cristo no está. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, quiero hablar de Elí. Elí, vamos a hablar de Elí. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, porque este hombre también fue un destello, un Sara. Era el pastor, el sacerdote, no de cualquier nación, no cualquier iglesia, del pueblo de los hebreos. Y tenía una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el arca del pacto habitaba en donde él habitaba. ¿Usted sabe que es tremenda responsabilidad usted y yo ser ungidos de Dios? La mies es mucha, amado hermano. Las personas tienen necesidades, tienen dificultades. Si usted escuchara los consejos que estamos, las cosas que tenemos que afrontar como pastores, déjeme decirle que al principio uno no puede ni dormir, porque la carga es demasiado pesada. Uno a puras penas puede con las cargas de uno. Usted imagínese escuchar las cargas de todo el mundo. Así fue el inicio de nuestro ministerio. Las personas siempre van a querer que usted les dé la solución a aquel problema, que usted les ayude en aquella necesidad. Pero nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, solo podemos enviar a la gente a conocer a Cristo. No podemos hacer más. Y dice que la mies es mucha, hay mucho problema, y los obreros son pocos. ¿Sabe? A veces uno le cuesta entender esta palabra, porque muchas veces ve muchas personas y uno dice, pero ¿cómo que los obreros son pocos? Y mire, yo veo aquí una iglesia hermosa, bonita, ¿cierto que sí? Pero ¿sabes qué quiere decir la palabra? Lo entendíamos estudiando Levíticos capítulo 23. Que los obreros aprobados tienen que tener al Espíritu Santo, tienen que ser ungidos. Y hoy en día encontrar a ungidos es muy difícil. No crean, esto me confronta a mí también. Muchas veces oramos por el enfermo y se murió. Peor aún, queremos orar por el necesitado y no quieren que uno ore por ellos. Pero realmente eso trata de desanimarnos. Trata de que usted y yo perdamos entonces el enfoque y que no seamos ungidos. Pastor, ¿usted es ungido o no es ungido? Yo no sé, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, amado hermano, que sé que en cuanto a mí, el buscar a Dios es el bien. Ay de mí si no lo hago, y ay de usted si tira la toalla. ¿Sabes qué pasó con Elí? Tenía esta misma gran responsabilidad: orar por los enfermos, tal vez ayudar, dar una palabra de esperanza, una palabra fresca en aquella congregación. Lo tenía todo, porque el arca del pacto no es otra cosa sino un símbolo de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? La tuvo en poco, se acostumbró. Pensó que porque la presencia de Dios estaba ahí, entonces él podía lavarse las manos y actuar como él quisiera. Sus hijos, profanos totalmente, un muy mal testimonio, fornicación y adulterio en la casa de Dios, herejías, manipulación de la palabra. Hermano, es que no hay que ir tan lejos. Mire cómo hoy en día está el cuerpo de Cristo. Yo lo presencio porque entro a redes sociales cuando vayan a compartir la prédica, y hay otros predicadores y otras personas, y sí que están confundidas, amado hermano, hablando herejías, manipulando por dinero, manipulando para un estatus. Que el Señor nos cuide como iglesia, porque también nos puede pasar. Que el Señor nos cuide. Pero en cuanto a nosotros, el buscar a Dios, dígale al que tiene al lado, es lo mejor. ¿Qué pasó con Elí? Vino un hombre de Dios, le habló que se arrepintiera, que Dios Nadie se puede burlar de Dios, nadie se puede esconder de Dios. Este hombre dijo, pues que el Señor haga como Él quiera. Y así hay muchos. Hermano, congréguese por favor por su familia, ore, ayune. Hermano, no hable con esa que no es su esposa. Oiga, no vaya a hacer ese negocio, que eso no da buena espina, porque es ilegal. ¿Y saben qué hacen las personas?
lo primero que uno les dice que no hagan. Y después, ¿qué pasa como Esaú? Llorando, algo que no pueden recuperar. Un matrimonio sano. Hijos, ¿quieren recuperar hijos después de 30 y 40 años? ¿Quieren recuperar una vida, sueños? Hoy es un llamado de atención, porque Elí no se dio cuenta y fue solo un destello de un buen pastor. Quiero hablar de Saúl. Termino hablando de Saúl. ¿Quién es Saúl? Miren esa imagen tan bonita. Qué tremendo destello. El rey de Israel, la promesa, quien los iba a dirigir, quien los iba a guiar, quien iba a darles tal vez la economía, como probablemente el presidente colombiano, que un destello, no sé cómo esté en este momento, pero muchos colombianos votamos. Otros no votaron por él, otros sí votaron por él. No estoy hablando de política, pero todos los colombianos sí sé que queríamos, igual que como con Saúl, que el presidente prospere. ¿Cuántos dicen amén? Que le vaya bien, que Colombia deje de ser tal vez los índices más altos en la violencia, que los índices más altos tal vez en, no sé, en la pobreza, en la escasez. Todos queremos el bien para Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Los hebreos querían lo mejor para Israel. Por eso pidieron un rey, que pudieran ver, que pudieran tal vez darles un abrazo y demás. Un destello. Pero ¿qué pasó con Saúl? Lo peor. ¿Sabes? Tú lees 1 Samuel, el capítulo 3, y dice que este hombre, discúlpeme, capítulo 16, versículo 1, dice que le dice Dios a Samuel: no llores más, no llore más por Saúl. ¿Sabes qué trajo un mal rey? Un destello de algo que pareciese que iba a acabar la pobreza, que iba a dar subsidios para la educación, más inteligencia, más vigor, más de todo. Y finalmente, ¿en qué quedó eso? Dígale que tiene al lado: patrañas. Estoy hablando de Saúl, ¿no? No me vaya a confundir. Hermano, no pasó nada. ¿Y sabe qué trajo esto? Lágrimas. Qué tremenda frustración, qué tremenda desilusión debió ser para Samuel. Que déjeme decirle que cuando usted lee esta historia, Samuel sí que tenía sus ojos depositados en Saúl. Él veía ahí un hombre de Dios, él veía un buen rey. Pero ¿sabe qué le dice más adelante? ¿Por qué has actuado locamente? ¿Por qué usted hizo eso? Y muchas veces nos pasa, somos un destello, brillamos en un momento y dejamos de brillar porque actuamos locamente, actuamos sin pensar, actuamos sin ser dirigidos. ¿Sí les ha pasado? Que la carne es la primera que toma el control y usted va y dice las palabras que sabía que no tenía que decir. Usted va y actúa y hace lo que sabía que no tenía que actuar, y después que lo hace, dice: la embarré. Ese es el día a día, amado hermano. A mí me pasa, a usted le pasa. No estoy hablando de otra cosa que no pasa en la congregación. Pero Saúl fue más allá, porque este hombre se endureció su corazón. Mandó a matar a 60 sacerdotes allí en Ramá. Persiguió al ungido, al abrebrechas. Le tuvo envidia. Se cegó a tal punto que ya ni siquiera escuchaba la voz de Dios. Consultó a Divina, abrió puertas que ya estaban cerradas en el pueblo. Tuvo que ir, dizque, a consultar por allá fuera de la nación, fuera del pueblo de Dios. ¿Qué hacen los cristianos consultándole a los adivinos? ¿Qué hacen los cristianos consultando y teniendo fe en el chance, en el baloto, en las cosas, cuando nuestro socorro proviene del cielo, amado hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios, créame, dice Apocalipsis 1, que Él quiere que usted y yo seamos reyes y sacerdotes. Las personas están esperando personas de autoridad, están personas prósperas, personas con la unción. Y esa persona eres tú, todos los que están esta mañana. Pero muchas veces, qué tremendo, que de un corazón conforme al de Dios hay una pequeña línea para convertirnos en un Saúl. Que el Señor nos guarde. Ahora quiero hablar de los Farés, porque no todo está tan mal, hermano. Recuerde, los Zaras son ¿quiénes? Los que solo tuvieron la gloria en un momento, la posición, el cargo, pero ya no la tienen. Solo hablan de sus antiguas glorias cuando era. ¿Se ha escuchado eso? Es que yo predicaba,
Es que yo cuando evangelizaba, cuando el fuego descendía, hermano, ayer ya pasó. Usted necesita a Cristo hoy. Yo lo necesito. Mire, yo me acuerdo de hace como un mes que fuimos a otra iglesia y la gloria de Dios cayó tremendo. Pero eso ya pasó. Yo necesito buscarlo para la gloria de hoy. Y créame que tengo que orar. O si no, hasta me aparto de Dios también, creyendo que eso hace un mes ya la tenemos toda. Necesitas aceite fresco, amada iglesia. Por eso te congregas, por eso buscas del Señor. Mire, quiero que me acompañe por favor a Ruth capítulo 4, el versículo 12, para entender cuál es la bendición de Fares. Ruth capítulo 4, versículo 12. Dígame amén cuando la tenga. Es la palabra del Señor. Esta mujer sí que fue una brecha. Quiero empezar hablando de Ruth. Y sea tu casa como la casa de ¿quién? Dígale al que tiene al lado, de Fares. ¿Qué es Fares? El que abre brecha. ¿Sí se acuerdan de Fares? Sacó la mano primero Sara, pero Fares dijo, uy, yo no me quedo sin esa bendición y ¡fra! Pues mire que lo que él hizo tiene un gran significado en la palabra. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Téngalo hasta ahí. Esta palabra, ahí inició toda la palabra de hoy. Yo me pregunté, ¿y quién es Fares? ¿Y cuál sería la bendición de Fares? Entonces estuve investigando, estuve googleando unos libritos que tengo en la casa. Y resulta y pasa que para la tradición hebrea, y en ese momento, Fares era reconocido por ser un héroe nacional. Era reconocido porque había llevado grandes victorias al pueblo de Israel. Había sido reconocido porque se había conocido que había sido de testimonio para alcanzar misericordia a muchos. Y esta bendición que tuvo Fares fue la bendición que él aprovechó en el tiempo que lo dio todo, amado hermano. Y hoy voy concluyendo, porque para que usted pueda tener la bendición de Fares, la oración que usted tanto ha venido pidiendo, la transformación en ese hogar, la unción, la posición, necesitas, amado hermano, ser como Cristo, ser un hombre determinado, tener hambre. Mire esta mujer, hablemos de Ruth. Ahí está la imagen. Vamos a hablar de Ruth. Eli, Ruth. Se toca llamarla con el Espíritu Santo. Ruth, recuerde, esta mujer no era hebrea, una mujer moabita. Noemí, su suegra, viene tiempos de hambre a la nación de Israel. Esta mujer viene a la tierra de los moabitas. Esta mujer, pues como una muy buena mujer, como una abre brechas, ¿cierto que sí? Si ve que le falta comidita al sustento, pues ¿qué hace? Es una ayuda idónea de ese esposo que estaba en aquel momento. Entonces se ponen de acuerdo, salen a una nación extranjera. Hermano, probablemente ven la bendición de Dios al inicio. Pero dice la palabra que esta mujer tenía 2 hijos, tenía su esposo, estaban bien. ¿Y sabe qué pasa? En un abrir y cerrar de ojos, ¿acaso alguien tiene la vida comprada? ¿Acaso usted tiene la estabilidad comprada también? Sí, dígame a dónde la compró para ir a negociar. Pero cómo no, esta mujer que hizo Noemí, perdió a su esposo, murió. Murieron sus 2 hijos en la guerra. ¿Y sabe con quién queda esta mujer? Con sus 2 nueras. ¿Sí se dice así? Sí. Ella, sin remedio alguno, como una buena mujer, pues ustedes, amadas mujeres, no dicen, bueno, nos echamos a morir, o no hay nada que hacer, ay de mí, ¿dónde están mis hijos? No, nada de eso. Sino esta mujer, ¿qué hizo? Me devuelvo para mi nación. Yo sé que allá Dios tiene algo para conmigo. Me devuelvo a congregar porque yo sé que Dios hará un milagro. Me devuelvo a leer la palabra. Me devuelvo a de mi Dios omnipotente. Aquellas 2 mujeres, las nueras, esta mujer les dijo, pues ya no tengo que ofrecerles, ya soy de avanzada edad, ya no puedo tener más hijos ni nada. No, devuélvanse para sus tierras, devuélvanse.
Una le dijo, bueno, yo creo que le echó la bendición y chaito. Pero la otra fue determinada. Y vamos a hablar de Ruth, porque Ruth fue una abrebrechas, amada hermana y amado hermano. ¿Sabe qué dijo esta mujer? Dijo, no me digas que me vaya lejos, porque a donde quiere que tú vayas, yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios. ¿Sabe por qué? Por un buen testimonio de una suegra. Amadas suegras, no le voy a decir que levante la mano, pero amadas suegras, tengan un buen testimonio. Amen a sus nueras. ¿Cuántas dicen amén? Sean pacientes. Usted es la mamá, punto. Ella es la esposa. ¿Cuántas dicen amén? Para que usted pueda ver la bendición de Fares, tiene que ser una buena suegra. ¿Cuántas dicen amén? Tiene que ser una buena nuera. Honren a sus suegras. Véala como si fuera una mamá. Que es que ella es malgeniada, que es que ella es brava, que es que ella es grosera. Pues hermano, si es su mamá, usted bájele la cabeza. Téngale paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú haces eso, hay una bendición oculta allí. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer determinó no alejarse de la ungida. No es, hablemos de un hombre, porque ya veo que las mujeres se están codiando ahí. Mire, ¿qué pasó con Eliseo? ¿No le pasó lo mismo? Elías, el pastor le decía, no, ya no más, yo me lo imagino todo hastiado, ya déjeme dormir. Y Eliseo, venga, pero yo quiero saber cómo fue eso de los profetas. Venga, cuente bien. Venga, ore por mí, la unción aquí. Como muchas veces nosotros. Y Elías, ¿qué dijo? No, váyase ya, me tengo que ir. Los hijos de los profetas venían a Jericó. Él vino a varias naciones y le decían, tu siervo se va a ir. Usted no está perdiendo el tiempo. Y probablemente a usted le dicen eso. ¿Para qué va a ir a la iglesia? No pierda el tiempo. Descanse. O vaya y trabaje, o haga otras cosas. Pero hermano, yo venía a recordarle, usted no está perdiendo el tiempo, usted está invirtiendo su tiempo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eliseo y Ruth obtuvieron su bendición. Yo les pregunto, ¿usted está siendo determinado con la unción? ¿Con la bendición? A mí me cuesta, les soy sincero. Muchas veces me frustro, les abro mi corazón de corazón a corazón. Quisiera que ya todos cayéramos bajo la gloria de Dios, que la iglesia se llenara del fuego, se despertara y todos estuviéramos pastoreando, predicando, porque la mies es mucha. Pero cuando me encuentro con la realidad, me encuentro con una realidad muy triste. Pero ¿saben? No puedo perder la fe. ¿Saben? Ay de mí si decaigo, y ay de usted si pierde su fe, amado hermano, porque las personas te están viendo como una mujer y como una autoridad de Dios. Ay de usted, amada esposa, si decae. ¿No es que su esposo se va a ir? Sus hijos no van a tener una buena mamá y se van a volver a repetir las generaciones, las mismas historias de nuestros antepasados. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un abrebrechas. Sea un abrebrechas, amado hermano. Determine ser un cristiano íntegro. Determine ser una esposa ejemplar para otros. Determine, hoy les estoy hablando mucho a las mujeres, vamos a hablarle a los hombres. Determine, amado esposo, ser un buen hombre, un ejemplo para ese hogar. Eso es ser un abrebrechas. Un abrebrechas no es solo tener dinero, porque hay muchos que son destellos con plata, pero sin hijos, con dinero. Decía mi papá, hay gente que es tan rica, tan pobre, que lo único que tienen es plata. Y yo los conozco, amado hermano. Usted no sea de esos, usted sea un abrebrechas en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segundo, David. Resulta y pasa que Ruth es la abuela de David. Esta mujer tuvo, aquí está en el versículo 21, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. O sea, ¿quién es la abuela de David, del rey David? Ruth, ¿cierto? Resulta y pasa que si usted acepta a Cristo en su corazón, usted y su casa serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí empezarán generaciones de reyes, una dinastía, amado hermano, ungida. Yo creo que mi papá jamás se imaginó el ser pastor, y sus abuelos, y de ahí para atrás nunca vieron un hombre de Dios. ¿Cómo? ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando entremos al cielo y que le digan que su hijo, su primogénito, tomó el legado?
Yo quiero estar ese día para abrazarnos y decirle: papá, gracias. Gracias por aceptar a Cristo. Gracias por ser sensible a la palabra. Gracias por todas esas oraciones que usted hizo un día. Porque aunque usted no las vio allá en la eternidad, allá le van a decir: mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, mire, en lo mucho, aquí está su silla, aquí está su casa, pero sobre todo ahí está Jesús. Y yo me imagino ese abrazo con Jesús, la gloria de Dios, amado hermano. Yo soy entendido y sé que los días que voy a orar ya no lo hago ni por mí. Viene un bebé, Josué, yo no sé cuánto voy a vivir. Espero mucho. Pero mi padre fue un abrebrechas. Porque aunque nadie daba un peso por nuestra familia, hoy Jesús dio el precio por nosotros, amada hermana. Me encanta cuando oramos por mi hijo, porque la gente dice: el futuro pastor. Ahí ya hay futuro para la congregación. Dios quiere que usted sea un abrebrechas. ¿Qué pasó? Mire, de la casa de Ruth, imagínese esta abuela decir: es que mi nieto fue el rey de Israel y no cualquiera, un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted dígalo conmigo: mis hijos, los mejores. Mis hijas, las mejores. Mis nietos, los mejores. Rompebrechas. Josías, terminó Josías y Jesús y termina. Josías es de la casa de Judá, o sea, descendencia ¿de dónde? De Farés, de Ruth, de Farés, la bendición. ¿Y sabes quién era Josías? Era un hombre, amado hermano, que fue perseguido, no querían que naciera. Por la misericordia de Dios nace este rey de Israel. Mire tan bonito que se ve ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Que él siendo el pastor, él siendo el rey en una congregación, no se habían dado cuenta que no estaba la palabra de Dios. Y a mí esto siempre me genera una sensación, un cosquilleo, porque hay muchas congregaciones, que Dios nos guarde también, no vayamos tan lejos, hay muchas casas, hay muchas veces que la palabra de Dios está escondida, no la podemos ver, aunque esté ahí en el armario, aunque esté ahí en la mesita de noche, pero pareciese que estuviera escondida. ¿Sabe qué pasó con Josías? Este hombre encontró la palabra de Dios. ¿Usted se imagina tremenda alegría encontrar una biblita en tiempos de aflicción? Usted sabe que es tremenda bendición que usted está pasando un problema y usted a alguien le diga: mira, Cristo le ama, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este hombre hizo una reforma, amado hermano, y institucionalizó la palabra para todo el mundo, por decreto real. Un abrebrechas. Amado hermano, hoy en día se distorsiona la palabra de Dios. La gente, los colegios, la sociedad ha sacado la Biblia de sus estatutos. Por eso las reformas que hacen, por eso la sociedad como está. Pero dice el Salmo capítulo 11: el refugio de los justos. Hermano, aún dice el salmista: si los estatutos son rotos, ¿usted y yo qué vamos a hacer? ¿Usted y yo somos de los que huimos? Uno a veces quisiera ser peregrino, ¿no? Uno ve esas normas que están sacando, y uno ve también las normas, los decretos que saca el Estado y las redes sociales y el humanismo. Yo como papá, yo tengo miedo de que mi hijo vaya a un colegio. Chicos, lo van a abusar, que no, que susto. En esta sociedad que tan corrompida que se está levantando. Pero usted y yo, dice el salmista en el Salmo 11, habitamos en el refugio de los justos. ¿Sabes cuál es? Bajo la sombra del Omnipotente. Allí es donde nos libra del lazo del cazador, dice el Salmo 91. Allí, amados hermanos, dice en la King James, Biblia King James, que está en inglés, dice que el refugio, el Salmo 91, es el secret place, es el lugar de oración, es mi comunión con Dios. Yo sé que si mi comunión está bien, mi hijo va a estar bien, porque Dios está en medio. Mire, termino rápidamente. Usted lee Daniel capítulo 6. Y los enemigos de Daniel, ¿sabe qué querían robarle? Su comunión. Iban tras su comunión. Este hombre oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y sabe cuál? Hicieron un decreto:
que nadie podía arrodillarse si no era por el rey. Y este hombre no le importó. Fue, se postró, abrió las ventanas mirando hacia Jerusalén. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron y lo pillaron. Lo pasaron por el foso de los leones. A este hombre no le importó. ¿Y sabe qué pasó al otro día? Ni cosquillas le hicieron los leones. Yo he escuchado a muchos pastores que es que él fue porque había comido muchas verduras. Mentiroso el diablo. O si no, nos atribuiríamos a nosotros que nosotros somos los que nos esforzamos. No, fue que el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesús, no olvidó sus oraciones, no olvidó su tiempo con Dios. Es Jesús. En usted y en mí no hay ningún valor, amado hermano, solo si somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. No permitas que nada ni nadie, ningún decreto, ningún estatuto te robe tu tiempo con Dios. Pero esa es otra prédica que voy a dar en otro momento. Y termino con nuestro Señor Jesús. Y aquí, esto es tremendo. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 19. La gente habla de Steve Jobs, de Bill Gates, de Henry Ford, de Walt Disney, de Mark Zuckerberg, de Rockefeller. Pero usted y yo hablamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le digan ¿cuál es mi precursor favorito?, usted va a decir Cristo. Cuando usted le diga mi artista favorito, Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice, versículo 20 de Hebreos capítulo 6. Donde Jesús, ¿quién entró? Dígale al que tiene al lado, Jesús, qué emoción. Hágale así, qué emoción tan grande. Jesús entró por nosotros como precursor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el precursor. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida, hecho sumo sacerdote para que siempre según en el orden de Melquisedec. Concluyo, mire. Steve Jobs, el hombre más famoso de Abu Dhabi, usted, yo, no podríamos entrar en el reino de los cielos si Jesús no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario. Y si Él no hubiera resucitado al tercer día. ¿Qué es un abrecaminos? El que está dispuesto a morir por su hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amarás al Señor sobre todas tus cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero ¿cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Jesús nos amó tanto que cuando usted escucha a estos reggaetoneros y a estos famosos que fue porque yo soy un duro y porque yo me lo merezco, me revela que ahí no está Cristo. Porque Cristo, pudiendo tener los reinos, el dinero, la fama, todo, ¿sabe qué hizo? Prefiero morir por estas personas que un día les predicó y le decían Hosana, hijo de David, y al otro día le estaban diciendo sacrifíquenlo. Fue por ellos que Jesús fue a la cruz del Calvario. Fue por ti y por mí, amado hermano. No hay ningún otro precursor en el Antiguo Testamento. Una vez al año solo podía entrar el sumo sacerdote a los atrios, al lugar santísimo, donde reposaba la gloria de Dios. Cuando usted presencia la gloria de Dios, no hay otra, hay dos opciones, no hay más. O vives o mueres. Y el sumo sacerdote tenía que prepararse un año completo, vivir en santidad, vivir íntegramente, para que no muriera. Y tenían que ir hasta con una cadenita, por si moría, lo jalaban al pobre morraco. Dice que en Levíticos que vinieron los hijos de Aarón y ofrecieron un fuego extraño. ¿Sabe por qué? Porque entraron cuando no tenían que entrar. Era Dios quien los mandaba a llamar. No había libre acceso. Era solo Dios con unos pocos. Qué terrible si hubiéramos nacido en esos tiempos, porque usted y yo somos gentiles, amado hermano. A menos de que usted sea hebreo y no me lo haya dicho. No nos merecíamos eso. Ese pan no era para nosotros. Pero cuando Jesús se entregó en la cruz del Calvario, hermano, dice la palabra que el velo se rompió. Y dice aquí que Él fue el precursor. Lo que muchos no pudieron hacer, Él lo hizo en un solo día, a precio de sangre. Sabes, estando allí yo me imagino esa escena gloriosa.
Dice Hebreos capítulo 4 que ahora usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Estos hombres reconocidos necesitan de Cristo. Sus dineros, sus platas, su fama, su posición no los pueden justificar delante de Dios. Así como tampoco lo mucho que usted pueda trabajar, lo mucho que usted pueda hacer, lo mucho conocimiento que usted pueda tener, si no tiene relación con el Espíritu Santo. Por eso mi conclusión es, hermano, que la bendición que otros no quieran, que la bendición que otros desechen, así como Sara que hizo, hermano, usted tírese al agua del Espíritu Santo, a los ríos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú seas un abre brechas. Ponte de pie.